Quiero saludar a todos los hermanos, amigos, familiares, consiervos que comparten este estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando esta maravillosa historia de Josué, que es el líder sucesor de Moisés. Y ahí están, a las vísperas de entrar a la tierra prometida. Pero hay una barrera natural, el principal río de Palestina, el río Jordán, que los separa, y ellos van a tener que dar un paso de fe. Si uno quiere entrar a poseer la herencia, y si uno quiere poder disfrutar de las promesas de Dios, Dios nos pide a todos nosotros que demos un paso de fe. Y por eso en esta noche quiero compartirles: si no mojas tus pies, nunca se abrirá el Jordán. Si no mojas tus pies, nunca se abrirá el Jordán. Así que podamos meditar en este hermoso estudio que nos habla de la fe. Si no mojas tus pies, nunca se abrirá el Jordán. Y vamos a ver que ellos están parados, acampados frente al río. Y lo primero que quiero compartir con ustedes, queridos hermanos, vamos a ver los pasos para el milagro. Dios va a hacer un milagro portentoso, magnífico, maravilloso, como va a ser abrir las aguas del Jordán. Ahora, para ver el milagro de Dios, vamos a ver que hay que dar pasos para ver y disfrutar ese milagro. El primer paso lo vemos en el Josué capítulo 3, versículo 8. Lo vamos a ver así: los pasos para el milagro. En primer lugar, los sacerdotes debían llevar el arca a orillas del Jordán. Lo vemos allí en Josué capítulo 3, versículo 8, dice: además ordenarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando lleguéis a la orilla de las aguas del Jordán, os detendréis en el Jordán. Este es el primer paso. El primer paso está dirigido para este grupo de sacerdotes que tienen el privilegio de cargar el arca del pacto, la presencia de Dios, ni más ni menos. Dios estaba manifestado en el arca del pacto. ¿Y quiénes eran los únicos que podían cargar este arca? Eran los sacerdotes. Entonces, cuando lleguéis a la orilla de las aguas del Jordán, os detendréis en el Jordán. El primer paso: sacerdotes frente a la orilla del Jordán. En segundo lugar, Josué, el líder, va a hablar al pueblo la palabra de Dios. Este es el segundo paso. Antes de que Dios ejecute un milagro, hay pasos previos. En primer lugar, la presencia del arca del pacto a través de los sacerdotes ahí en la orilla del Jordán, porque ellos eran los que iban en punta. Recuerden que Dios iba primero. La presencia de Dios estaba allí en el arca del pacto. Ahora Josué, el líder, antes de realizar el milagro, Dios nos dice en el versículo 9: entonces Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y oíd la palabra del Señor vuestro Dios. Qué importante, antes de operar un milagro, poder escuchar la poderosa palabra de Dios. ¿No es cierto? Qué hermoso es poder escuchar y oír la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios antes del milagro es porque justamente el milagro tiene un propósito. Dios, cuando hace un milagro, tiene un propósito, el propósito del milagro. Y en esta palabra que Josué va a hablar al pueblo, les va a mostrar el propósito del milagro.
¿Qué les parece? ¿Cuál es el propósito del milagro? ¿Cuál era la intención, el deseo y el propósito de Dios al abrirle a su pueblo el Jordán y poder pasar todo el pueblo para entrar a poseer la tierra prometida? Yo veo que en esta palabra de Dios que Josué va a hablar al pueblo, vamos a encontrar allí dos propósitos. Y lo dice en el versículo 10. Si ustedes me acompañan allí. Y Josué añadió: en esto conoceréis que el Dios vivo está entre vosotros. El primer propósito del milagro es que ellos puedan entender, que ellos puedan ver, experimentar que el Dios vivo está entre vosotros. Porque sin Dios no iba a haber milagro. Sin Dios no hay victoria. Sin Dios no hay bendición. Y lo que Dios quería demostrarles a través de este milagro poderoso, era de que Dios estaba con ellos. Como Dios se lo había reafirmado al líder, a Josué: he aquí yo estoy con vos como estuve con Moisés, estaré contigo, te acompañaré, te respaldaré, te protegeré, te proveeré, te engrandeceré. Y todo eso lo hace la presencia de Dios. Ellos debían reconocer que el Dios vivo está entre vosotros. Mediante la manifestación del milagro, Dios iba a demostrar que está en medio de su pueblo. Y es lindo experimentar un milagro, ¿no? Pero antes de realizar un milagro tenemos que entender el propósito. Porque a veces uno no entiende lo que Dios está haciendo y por qué Dios hace un milagro. Un milagro es algo especial, es una manifestación de poder de Dios, sobrenatural. Y siempre que Dios hace un milagro es con un propósito. Por ejemplo, cuando Él alimentó a Jesucristo, a la multitud, a los 5.000, Él hizo un milagro. Él dio una señal de que Él era el Mesías auténtico. Pero la gente, ¿qué entendió? Lo buscaban afanosamente para hacerlo rey. Y cuando lo encuentran, le dice el Señor: yo sé por qué vienen ustedes. Ustedes vienen porque yo les llené su estómago por el pan que multipliqué. No vienen porque creen en mí, sino quieren el beneficio y no están entendiendo el propósito de la alimentación de los 5.000. Un propósito para los discípulos, un propósito para el pueblo. Y ellos lo querían hacer rey, claro, porque dijeron: acá tenemos el pan asegurado. Vamos a vivir de milagro en milagro. Pero cada vez que Dios hace un milagro, tiene un propósito. El primer propósito para su pueblo es que ellos entiendan la presencia de Dios. El Dios vivo está entre vosotros. Y dice en el versículo 10, la segunda parte: y que ciertamente expulsará de delante de vosotros a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos. El segundo propósito en el mensaje del líder Josué no es solamente la presencia de Dios, sino el poder de Dios. Porque ellos podían confiar plenamente que Dios podía darle la victoria sobre cada uno de sus enemigos, en cada uno de los tiempos, en cada una de las batallas, que llevaría a la posesión de la tierra unos 25 años de pelea y lucha contra enemigos, que eran los que moraban en la tierra que Dios les iba a dar a su pueblo. Y dice: y que ciertamente expulsará de delante de vosotros a todas estas enemigos, y es nuestro Dios, tiene poder para hacerlo. Mediante la manifestación del poder desatado, abriendo las aguas del Jordán, íbamos a ver ahí
que Dios no solamente está su presencia, es un Dios de poder. Es un Dios de poder. ¿Tu Dios, mi hermano, es un Dios de poder? ¿Qué te parece? Muchas veces, hermanos, hace mucho tiempo tal vez que no experimentamos un milagro de Dios. Tal vez hace mucho tiempo que no podemos contemplar su poder. Y Dios lo quiere hacer como lo hizo con su pueblo en la antigüedad. Lo quiere hacer hoy, los milagros de Dios. Él quiere mostrar su poder. Si yo tengo poder para detener el río en su cauce y a formar como una represa invisible, crear un pasillo enorme, en seco, y todo mi pueblo puede atravesar este río correntoso y ser detenido su cauce y desafiar todas las leyes físicas, ese es un Dios de poder que puede darnos la victoria sobre nuestros enemigos. Dos propósitos. El Dios vivo está entre vosotros. Pero esta manifestación de poder y este milagro tiene otro propósito. La certeza y la convicción de que Él expulsará de delante de vosotros a vuestros enemigos. ¿Se entiende? Qué importante es que alguien nos explique cada vez que Dios va a hacer un milagro, cuál es el propósito. Que podamos ver su presencia, que podamos experimentar su tremendo poder. Y por eso Dios nos pone desafíos de fe. Nos pone frente al Jordán, una barrera natural. ¿Y cuál es tu Jordán en esta noche, mi hermano? ¿Cuál es el Jordán que Dios ha puesto? Esa barrera que la ves inexpugnable, que no sabes cómo la vas a atravesar, cómo vas a salir, cómo vas a tener victoria. Es que será Dios grandemente poderoso para ayudarte a superar esa circunstancia en la cual estás. Tú estás parado frente al Jordán, una barrera. Y Dios te dice, quiero demostrarte que mi presencia está contigo. Y quiero manifestar mi poder de que yo puedo no solo abrir el Jordán, puedo dar victoria sobre los enemigos. Vamos a ver en el Salmo 114. En el Salmo 114, me encantó estos versículos, porque va a hablar del Dios de poder que tenía Israel. El Dios de poder que tenía Israel es el mismo Dios que tiene la iglesia. ¿Cuál es la respuesta? Y uno dice, sí. Vamos a ver el Salmo 114, versículo 1. Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, de entre un pueblo de lengua extraña, Judá vino a ser su santuario, Israel su dominio. Lo miró el mar y huyó. Qué maravilla, cómo lo expresa. Cuando dice, lo miró el mar, ¿a quién? A Israel, y huyó. El Jordán se volvió atrás. En este versículo resume el milagro, cómo fueron salvados de la esclavitud de Egipto, abriendo el Mar Rojo en dos, y cómo entrarían a poseer la tierra prometida, abriendo el Jordán. Lo miró el mar y huyó, el Jordán y se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. ¿Qué te pasa, Omar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te vuelves atrás. A vosotros, montes, que saltáis como carneros, y a vosotros, collados, que saltáis como corderitos. Tiembla, oh tierra,
ante la presencia del Señor, ante la presencia del Dios de Jacob. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué pasaje maravilloso que nos relata el poder de nuestro Dios! Cuando el mar lo vio a Dios, dice, huyó. Pasaron en seco. Y el Jordán se volvió atrás. Dice el versículo 5, a ti Jordán, que te vuelves atrás. Este es el Dios que tenía Israel, que ellos debían conocer, que hacía 40 años que Dios no iba a hacer un milagro parecido como cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto, abriendo el mar Rojo. 40 años después ahora están frente al Jordán, parados. Y Dios quiere mostrarles que Él sigue siendo el mismo, que Él está con ellos y que Él es poderoso. En Éxodo 33 también vamos a ver versículo 1 y 2. Éxodo 33, 1 y 2. Entonces el Señor dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Me quiero detener en el versículo 2. Y enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Enviaré un ángel delante de ti. Así que ahí está manifestado en este Salmo 114 y en este versículo de Éxodo 33 el poder de Dios. ¿Es un Dios de poder el Dios que tú tienes? ¿Es un Dios de poder, de lo imposible y de los milagros, el Dios en el que tú crees? ¿Cuánto hace que no ves manifestado el poder de Dios en una situación en tu vida? Y la fe, recuerden que es alimentada por la palabra, es probada por las pruebas también, ¿no? Pero también es desafiada la fe para crecer por estos desafíos que Dios pone delante de nosotros. Cuando no vemos que nadie nos puede ayudar, cuando no hay salida, cuando el médico te dice, si usted cree en un ser superior, encomiéndelo a Dios, porque nosotros ya no podemos hacer nada. No siempre Dios desata sus milagros. No porque le falte poder, sino porque sus propósitos, sus designios son diferentes para cada persona en cada situación. Dios tiene poder ilimitado, es todopoderoso, pero sus propósitos a veces son diferentes, son distintos para cada persona. Pero nada de esto se va a desatar este poder si no damos un paso de fe. Si no damos el paso de fe, el poder de Dios no se va a manifestar. No vamos a poder experimentar sus milagros maravillosos. Y me viene un versículo a la memoria, allí en Mateo 13. Espero que recuerde bien el pasaje, pero creo que es perfecto para esta situación que estamos leyendo. Sí. Vamos allí. Ahí vamos a ver que Jesús está en Nazaret, enseñando en la sinagoga donde él se crió. Todos lo conocían. Y como habían escuchado tantas maravillas de los milagros que hacía Jesús en tantos lados, y estaban ahí, ¿no? Analizándolo, juzgándolo, diciendo, ¿y este de dónde salió si se crió con nosotros acá? Lo conocemos, dice el versículo 54 de Mateo 13, y llegando a su pueblo les enseñaba en su sinagoga,
de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? ¿Ven? Lo menospreciaban a Jesús. No podía ser profeta honrado en su tierra. Y esa frase la dijo el Señor, no existe un profeta sin honra sino en su propia tierra, ¿viste? Nadie te cree. Dice, si ¿de dónde salió si se crió con nosotros? ¿Quién es? ¿De dónde salió? Y dice versículo 57, y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Ni siquiera sus hermanos, medio hermanos, que ahí se mencionan 4 varones y hermanas, 6 por lo menos, tampoco creían en él. Y dice versículo 58, y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Y si tú quieres que Dios no haga nada en tu vida, que sea una vida mediocre, tibia y aburrida, vive en incredulidad. Pero la incredulidad paraliza, en cierta manera, el poder de Dios. Porque no lo va a manifestar Dios. Dios lo tiene, pero no lo va a desatar. Porque ahí está la parte nuestra. Él tiene el poder. Yo tengo que dar el paso de fe. ¿Qué te parece? Y eso es lo que estamos viendo. Volviendo otra vez a Josué, capítulo 3. Vamos a ver que Dios le va a pedir ahora un paso de fe. Estamos viendo los pasos para el milagro, ¿no? ¿Cuáles eran los pasos para el milagro? Repasando. En primer lugar, los sacerdotes tienen que estar con el arca del pacto alineado frente al Jordán. Ya están. Josué se va a parar delante del pueblo a predicar la palabra y a mostrarles el propósito del milagro. La presencia de Dios, el poder de Dios. Ahora vamos a ver el paso de fe. Es pies mojados. Pies mojados. Pies mojados. Hasta que ellos, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, no pisaran el Jordán, no mojaran sus pies, el Jordán no se les iba a abrir. Si no mojas tus pies, nunca se abrirá el Jordán. Por eso es el título de lo que estamos compartiendo en esta noche. Y eso es la parte que me corresponde a mí. ¿Por qué no vemos milagros de Dios? Porque su pueblo ha caído en la incredulidad. Porque dudamos, tenemos más dudas que certeza como pueblo. Porque no conocemos, no gastamos tiempo en estudiar la palabra y al Dios de la palabra. Porque no conocemos sus promesas. Porque no conocemos sus atributos, sus características. No lo conocemos. Por lo tanto, no confiamos. Y cuando estamos parados frente al Jordán, no queremos, por el miedo, poner el pie en el agua. Si tu pie está seco, no está mojado, quiere decir que el milagro no va a ocurrir. Nosotros queremos que Dios haga todo, ¿no? Todo lo tiene que hacer Dios, pero no es así. Dios tiene poder, pero para que el milagro sea desatado, hecho, tiene que haber un acto, un paso de fe. Y nos dice aquí, en la palabra del Señor, en el versículo 13, miren qué maravilla. Y sucederá
que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. Miren esta palabra en el versículo 13. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Este es un condicional. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Señor, el Jordán se va a abrir? ¿Cuándo las aguas se van a detener? Cuando las plantas de los pies puedan asentarse sobre las aguas del Jordán. Nada iba a ocurrir hasta que ellos dieran el paso de fe. Los sacerdotes estaban representando al pueblo y ellos debían mojarse los pies. Por eso es, si no mojas tus pies, nunca se abrirá el Jordán. Ese es el paso que tú debes dar, que yo debo dar. Si no, no hay milagro, no hay poder manifestado. Y a veces uno se asombra, mis amados hermanos, de que la gente cree que la Biblia son historias de cuentos, son relatos de cosas que pasaron, pero que no tienen ninguna implicancia sobre nuestra vida hoy. Son historias. Pero estas historias que relatan a Dios, su poder, sus propósitos, sus milagros, son para enseñarnos a nosotros. Son para desafiarnos a nosotros. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder no ha menguado. Pero ¿saben qué es lo que detiene los milagros y el poder de Dios? La incredulidad de su pueblo. Entonces ellos tenían que dar ese paso. Mojate los pies. Porque cuando moje los pies, pises el Jordán, los sacerdotes, el río se va a detener. El poder se va a desplegar. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender para nuestros desafíos de fe. Estás parado hoy frente a una situación, una barrera. Tú, hermano, ese es tu Jordán. ¿Qué te pide Dios? Te pide un paso de fe. Había una familia que pedía, porque había mucha sequía, pedía que llueva. Entonces oraron con la familia y tenían que salir como familia a comprar. Y cuando salieron, la nena, la más pequeña, agarró y antes de salir, había un sol bárbaro, agarró y manoteó el paraguas y salieron. Oraron por lluvia, pero ¿quién realmente creía que iba a llover? La nena agarró el paraguas y dijo, yo oré por el agua y va a llover, así que no me quiero mojar. Cuando salieron como familia, solamente uno estaba preparado para el milagro. Es que a veces pedimos cosas que realmente las hacemos por si las dudas. Las hacemos desde el entendimiento de la palabra, pero no con la fe en la palabra. Conozco historias, pero sin fe, recuerden Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios le va a decir, ustedes deben pisen el Jordán y las aguas se detendrán. El Jordán no se abrirá si los pies no están mojados. ¿Ven lo que dice el versículo 13? Versículo 15. Y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, miren qué magnífico, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desborda por todas sus riberas todos los días de la cosecha. Escuchen, hermanos, dice este condicional.
cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán. ¿Cuándo pasó? Y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua. ¿Qué pasó? Versículo 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón. A una gran distancia, en Adám, la ciudad que está al lado de Zaretán, y las que descendían hacia el mar de Arabá, el mar salado, fueron cortadas completamente. Es como que Dios hizo una extracción en el río, detuvo el agua que venía bajando de Galilea. Recuerden que es un río correntoso y desbordado, y abajo también es cortado el caudal. Y queda un pasillo enorme de muchos metros, es una gran distancia, para que todo su pueblo pueda pasar ese lugar en seco. ¿Qué te parece? Qué espectáculo, ¿no? Me imagino los sacerdotes llevando el arca, cargándola y ¿piso o no piso? ¿Qué hago? ¿Irá a pasar algo acá o no? Pero acá dice la palabra, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ese es el condicional. ¿Cuándo? ¿Cuándo el río se abrió? ¿Cuándo el río se detuvo? Cuando ellos pisaron, los pies pusieron en el agua, se mojaron, dice el versículo 15, a la orilla del agua. Las aguas, versículo 16, que venían de arriba, se detuvieron y se elevaron en un montón. Allí se cortó el agua, se detuvo el caudal y estaba como una pared, como si fuera una represa invisible detenida el caudal del agua. Y saben que eso llevó tiempo para que las miles y miles y miles de personas pasaran todo el río Jordán. Ellos estaban, los sacerdotes, en el medio del río, con el arca del pacto, detenidos hasta que todo el pueblo pueda pasar, no solamente pasar el río, el lecho del río, lo pasaron en seco. Nos dice el versículo Josué 3:17, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca en medio del Jordán, mientras todo Israel cruzaba sobre tierra seca, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. ¡Qué maravilla! Pasaron en seco, hermanos. Porque uno ve a veces la marea que baja, ¿no? El mar desciende muchos metros y queda el mar lejos detenido de la orilla. Pero ¿cómo está el mar cuando la marea baja? Rocío, que conoce el mar. ¿Cómo está todo en la superficie? Está todo mojado con verdín, te matás. Imagínate vos con el arca del pacto ahí en el medio del barro, del barro del Jordán. Pero lo maravilloso no es solamente que Dios detuvo el caudal del agua en dos paredes, sino que el río, el lecho, se secó completamente. Pasaron en seco. Las sandalias tenían tierra cuando pasaron a la otra orilla. Las miles y millones de personas que habían ahí, por lo menos casi 2 millones, pasaron en seco. Y eso es el poder de Dios manifestado para que ellos puedan reconocer que la presencia de Dios está con ellos, pero que el poder de Dios, como ellos pudieron ver el milagro mirando las paredes de agua, ¿no? Del Jordán, en todo su caudal, y pasando en seco miraron. Yo pienso que pasarían algunos medio incrédulos, pasaban corriendo, ¿no? O sea, a ver si no se nos viene el agua encima, vamos a pasar. Pero estaban los sacerdotes con el arca firmes en el medio hasta que todo el pueblo hubo pasado. Cada uno pudo experimentar el milagro del Jordán, que fue detenido su caudal, desafiando toda ley física. Fue vencido y batido por nuestro Dios. Y su pueblo
ahora sí, ya está dentro de su tierra que Dios les va a dar. Qué emoción habrá sido pisar de esta orilla, dar el paso de fe y llegar a la otra orilla. Y empezar a contemplar esa tierra que fluye leche y miel que Dios le dará. Y eso es la fe. Es la certeza de lo que se espera, nos dice Hebreos 11.1. Es la convicción de lo que no se ve. Tenés que leer Hebreos 11, todo el capítulo, porque ahí va a ser desafiada tu fe, alimentada tu fe. Ver a aquellos que han corrido antes que nosotros la carrera, y las obras que han hecho, y los milagros que han experimentado. ¿Por qué pareciera que hoy los milagros no ocurren? ¿Será que Dios ha perdido su poder? ¿O será que la incredulidad de su pueblo está impidiendo que Dios se manifieste, que su poder sea desatado? A Dios le honra la fe, porque es la máxima confianza que tenemos en Él, de que Él puede hacerlo. Como la niña, si vos estás orando por la lluvia, salí con el paraguas. Una mujer le enseñaba a su nieto cómo es la fe. Y dice, si nosotros estamos orando por una provisión y no tenemos nada para comer, andá, poné la olla el agua y ponela a calentar. Y Dios va a mandar algo. Eso es fe. Son pasos que hay que dar. Nosotros estamos parados y queremos que Dios haga todo. Y hay un ejemplo también, les quiero mostrar allí, en Juan 11, justamente Jesús tenía 3 hermanos que eran sus amigos, Marta, María y Lázaro. Lázaro cae enfermo y muere. Entonces, vamos a ver allí que en el capítulo 11 de Juan, van a estar especialmente, el diálogo va a ser con Marta. Marta, que era la que le salió al encuentro a decirle, Señor, llegaste tarde, si vos hubieras venido en el tiempo que te mandamos a buscar, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces Jesucristo le dice que el hermano duerme, que él lo va a despertar. Y le dice, Marta, ¿crees en la resurrección? Sí, yo creo que algún día va a haber una resurrección, dice, ¿no? Y Jesucristo le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto, Marta? Y Marta creía en una futura resurrección, pero no creía en que Cristo podía resucitar a su hermano. Ahora, ¿cuándo el milagro de la resurrección ocurre? Fíjense en el capítulo 11, versículo 39. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Marta, ¿qué dice? Marta dice, Señor, ¿para qué vamos a correr la piedra? Ya hay olor a putrefacción. Ya mi hermano en el 4.º día entró en descomposición. Déjalo así. Ahora, Lázaro no va a ser resucitado hasta que la piedra sea quitada. Porque el hecho de quitar la piedra, mis hermanos, es el paso de fe. ¿Se entiende? ¿Vos querés que tu hermano resucite? No lo voy a resucitar hasta que no quites la piedra. Ese es el acto de fe. Si tú quitas la piedra es porque crees que yo puedo resucitar a tu hermano. Quiten la piedra y ella dice, no. Hay olor a descomposición, Señor. Ella está diciendo, es imposible que tú lo puedas hacer. Y esa es la mente que tenemos nosotros. Hoy, en el siglo XXI, con tanta tecnología y avance,
no hemos avanzado en la fe. Estamos rodeados de lógica y hemos caído en la incredulidad. ¿No es cierto, Sam? Lamentablemente, lo digo. Entonces, ¿cuándo resucita Lázaro? Cuando la piedra es quitada. Fíjense, qué interesante, ¿no? Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios, Marta? Entonces quitaron la piedra. ¿Ven? Era algo que Dios tenía que arreglar con Marta. Marta, ¿qué te dije? Marta, cree. Y después que le aclaró la incredulidad y le dijo, ten confianza, Marta. Ahí dieron el paso. Dice, entonces, dice, qué interesante, quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea para que crean que tú me has enviado. Ese es el propósito del milagro de la resurrección de Lázaro, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó en fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. ¿Cuándo ocurre la resurrección? Cuando quitamos la piedra, cuando quitamos las dudas. Y eso es lo que hace que se detenga el poder magnífico de Dios. Dios sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Mis hermanos, yo creo en este Dios. Este Dios que lo conozco de los 12 años, siendo un niño. Que a veces a uno ha estado mejor, peor, mal, súper bien, pero qué hermoso es poder disfrutar de su presencia permanente, de su amor incondicional. Pero he visto milagros increíbles en mi vida, en mi familia, en la obra, en Lima, en Capilla y en muchos lugares donde Dios me ha permitido llevar la palabra. Pero no quiero perder esa fe que agrada a Dios. No quiero dudar del poder de Dios. A veces entender el propósito de Dios. Porque a veces Dios dice, bueno, no lo voy a hacer, no lo voy a sanar, no lo voy a curar, pero porque hay un propósito que Él solamente a veces puede comprender. Que a veces debemos pedir sabiduría, como dice Santiago, para entender los propósitos de Dios. Pero nunca dudar del poder de Dios. Y esto es magnífico. Ellos pasaron por el milagro del lecho del Jordán en seco, hacia el otro lado, hacia tierra seca. Y nos dice allí en el capítulo 4, Josué, capítulo 4, versículo 15. Entonces habló el Señor a Josué diciendo, ordena a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio que suban del Jordán. Ahora, cuando todo el pueblo pasó, está la orden. A los sacerdotes que permanecieron firmes con el arca del pacto hasta que todo el pueblo atravesó el Jordán y pasó a la tierra prometida. Y Josué, versículo 17, mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Ahora suban. Y sucedió que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes salieron a tierra seca, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y corrieron sobre todas sus riberas como antes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal.
al lado oriente de Jericó. ¡Oh, qué magnífico! Ahora suban. Subieron, pisaron tierra y automáticamente el río volvió a su caudal a desbordarse como antes de que lo pisaran. Hermano, ¿cómo está tu fe? ¿Cuál es el Jordán que tienes hoy en tu vida? Que este mensaje no sea simplemente para llenar nuestra intelecto, sino para movilizar nuestra fe. Necesitamos ejercitar nuestra fe. Necesitamos mojar los pies. Necesitamos quitar la piedra para que el poder de Dios sea manifestado en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que tú sepas que Dios está contigo y para que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. ¿Tú lo crees? Créelo, porque verás los milagros de Dios. Dios bendiga a cada una de sus vidas y gracias por acompañarme en el estudio de la palabra del Señor.